que cuando saluda te aprieta la Cámara, vamos a la internet. Claramente pueden ir al canal de YouTube, donde pueden vernos. Viene, podemos decirlo de esta manera, un amigo de la casa. Sí, sí. Porque ¿cuántas veces ha venido Santiago a este programa? Sí, varias. Y yo las quise contar y no sé cuántas viniste. Cada vez que presentas un libro, que por suerte lo hace de modo corriente, y además de presentar un libro se mete en quilombo. Con se pudre todo. Sí. Siempre que presenta un libro, siempre hay algún tipo de repercusión. Porque están buenos los libros. Están muy bien los libros, por supuesto. Sí. Santiago O'Donnell es el autor de Filtraciones. Este es su último libro, que es Periodismo, Política y Servicios. ¿Qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder? Una investigación periodística. Yo dije mal, era de Planeta, pero es de la Contra, es de Sudamericana. Primera pregunta, Santiago. Primero, muchas gracias por venir. Un gustazo. Bien. Primera pregunta, ¿qué pasó con el libro que hicieron juntos, ¿no? Porque yo lo interpreté de esa manera, con Mariano Macri, el hermano del entonces, cuando lo publicaron, expresidente Mauricio Macri, porque sé que hubo una suerte de controversia, en algún momento, de hecho, volviste al programa, por eso estuvieron a punto de allanarte tu casa, te iniciaron causas judiciales. ¿En qué instancia quedó el libro ese llamado Hermano? No, por suerte, finalmente, después de una campaña internacional, inclusive acá en la Argentina, logré que me apoyaran de algo muy inusual, que me apoyaran el sindicato, la asociación profesional y también la asociación de los dueños de los diarios. Logré frenar un intento que partió primero con un intento judicial de frenar el libro, que yo ni siquiera me enteré porque fue todo bajo secreto de sumario. Y un día me llega una citación que dice que tengo una semana para entregar todas mis grabaciones, y ahí me enteré que toda la causa judicial que habían iniciado contra mí, que ni siquiera me habían notificado. Cuando viene eso, después me dice el abogado que como era una medida preliminar era inapelable, con lo cual tuve que cuestionar la constitucionalidad del código de Vélez Sarsfield para no convertirme en el primer periodista en Latinoamérica y quizá del mundo en entregar sus entrevistas a una persona que te las demanda porque no le gustó el libro. Y no creo que ¿La demanda era de quién? ¿Del propio Mariano? Sí, no creo que no le haya gustado el libro. Lo que nunca puedo saber, porque no volví a hablar con él, es qué porcentaje fue de apriete y qué porcentaje fue de compra de él, ¿no? Pero claramente hubo una enorme presión por parte de la familia. La pregunta, ¿qué porcentaje de que lo apretaron a Mariano Macri? Claro. Algún integrante de la familia, uno puede inferir el propio hermano, Sí. ¿no? El propio Mauricio Macri. El propio que trató de frenar el libro, la salida del libro. Exacto, Mauricio Macri apretando a Mariano Macri, Sí. o cuánto de, arreglemos. Claro. O sea, porque a mí me trataron de arreglar, a la editorial la trataron de arreglar. Para que no saques el libro. Exacto. Me trataron de arreglar, ¿significa qué? ¿Podés contar lo de la editorial si querés? O Sí, viste, las conversaciones entre abogados por ahí no se pueden contar, pero básicamente... ¿Guita? Sí, claro, vos tomás algún periodista de estos que digamos que vos conocés en Sobrados, ¿no? Porque no quiero dar un nombre, pero la frase exacta fue: si mi cliente fuera fulano de tal, esto se arregla en 10 minutos. Sí. Fue la respuesta de mi abogado al abogado que lo llamó. De tu abogado al abogado que lo llamó. Claro, el abogado le llamó, ¿cómo arreglamos esto? Sí. Bueno, si mi cliente fuera, poner el nombre... Pero dio un nombre propio. Dio un nombre propio, se arregla en 10 minutos, pero mi cliente es de Santiago O'Donnell, no vale la pena ni que empecemos a negociar. O sea, exactamente, descartemos la posibilidad de una negociación. Sí. La negociación era en aquel momento para que vos no publiques el libro, hermano. Sí, después ellos en un festejo me contaron a alguien que se estaban burlando y riéndose de mí, diciendo que se habló de un emisario que ellos mandaron para comprar el libro, que podría estar en el Caribe tomando sol y riéndose por el resto de su vida, y en vez de un boludo está ahí trabajando, ¿no? Como si para mí fuera más lindo que me coimearan y que me fuera al Caribe a vivir solo en una isla y no estar acá laburando con mis colegas y amigos. A priori, entonces era mucho dinero el que te podrían haber ofrecido. Sí, se hablaron de algunas cifras, sí. Pero ¿Te llegó la cifra esa? Sí, un palo. ¿O $1.000.000 pesos? No. Pero podías haber invitado a los amigos.
Pero, viste, después Santiago. Sí, digo, Santiago. es tan ridículo, Esta ¿no? radio necesita. Es tan ridículo, todos ustedes No, hubieran hecho lo sí, mismo, sí, ¿viste? sí, No vas a claro. mirar a Obvio. tus hijos. Nosotros lo con la cara. decimos, lo decimos con Obvio, un chiste, pero se estamos de acuerdo con reentiende, vos. se re que te Estamos- entiende. De hecho, en aquel momento, cuando recibiste el acoso judicial, viniste acá también al programa y demás. Sí. Pero Vos- perdón, vos- aparte sí. de la naturalidad con que se lo plantean, te muestra un paradigma de pensamiento. Claro, eso es que decía, que los tipos que piensen que a alguien yo soy puede, lo le más importa normal más la del guita mundo, que la claro. dignidad, habla de ellos mucho más que de cualquiera, ¿no? Sí. Y bueno, Pero tu abogado bien. sí, me conocía, Bien, ya claro. sabía, pero digo, seis jueces me fallaron en contra, o sea, después la Corte Suprema, por suerte, 5-0 con costas pagadas por los Macri, ¿no? Pero me costó llegar hasta ese lugar, me fui unos días afuera, me acuerdo, ya quedaban horas para que venza el allanamiento y me fui tenía creo $3.000, $4.000 en el colchón, que me lo llevé y me llevé el pendrive en el bolsillo porque ya estaba esperando el allanamiento. Y las multas ¿Te fuiste diarias... del país? No, estaba Ah. en Miramar, en la casa de un amigo, pero digo, me fui con los dólares y el pendrive, porque ¿Y los dólares se le puso? ¿Para qué? O sea, 3 lucas en Pinamar. porque si te allanan Ah. en tu casa, ¿no? Te- Sí. se ¿Qué llevan va a las hacer? La cositas. policía, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Se la va a quedar, qué sé yo, tenía Ah. miedo. Eso más... O sea, vos estabas esperando el allanamiento a tu domicilio, Sí. por eso te fuiste a la casa. No, me fui porque era enero, pero Ah, igual, te fuiste. pero No digo, tenías planificado irte. claro, digo, no dejo los dólares, mirá si entran a casa No, y se claro, los tenía llevan. las 3 luquitas, 4 Las tres luquitas. luquitas ahí y aparte era como una multa diaria de más o menos medio sueldo por día que me iban a empezar a cobrar. Claro. Vos trabajás en Página 12, sos el jefe de editores de Internacionales. La sección El Mundo, ¿no? Sí, con una tal Irina Hauser. Sí, se cruzan en las reuniones de edición, ¿no? No. Ya no. Porque ya no hay reunión de edición, ya no hay redacción Hay física. una redacción muy pequeña. Sí, Pero- yo no soy editora igual en Sí. la actualidad, pero somos compañeros con Santi hace Sí, muchos tuvimos años. muchos años de redacción. Ahora, después Sí. de la pandemia, ¿Vos mucho vas a no. la redacción? No, es todo o sea, vía remota. O sea, después de la pandemia hay una reunión semanal, como dice Irina, y nada más. Una reunión De física. editores, De que no editores. van los redactores. Pero es una reunión, Sí, se reúnen cara a presencial. cara, digamos. Sí. ¿no? O sea, esa reunión de la mítica, la reunión de cierre de los diarios, que No. era generalmente a la 1:30, 2. Depende del diario. ¿no? Sí, Generalmente esta- hay dos esta la tarde, reuniones. pero Generalmente no. hay una, como decís vos, 1:30, 2 para Que es tirar un los poco temas. para tirar los temas, Y porque otra el- tipo 7:30, 8 como para cerrar. Claro. Eso no existe más Eso en no página. existe, eso no existe Nación y Clarín creo que sí volvieron a las redacciones, pero nosotros no. Bueno, tenemos acá el libro, vamos a poner la tabla, se llama Filtraciones. El libro se publicó hace muy pocas semanas atrás y hace un repaso de diferentes filtraciones importantes. Vos conociste como pocos, Santiago, a Julian Assange, ¿no? Sí. Que podemos decir que es de las filtraciones de las contemporáneas la que más repercusión mundial tuvo, Sí, sin duda alguna, ¿no? sin duda alguna, Los sí, famosos sí. Wikileaks. Creo que mi gran orgullo es que nadie lo entrevistó más veces, ni más horas, ni publicó más entrevistas con él que yo en todo el mundo. Bueno, contame, vamos por la actualidad primero. Sí. ¿En qué está Julian Assange hoy? Mira, lo último que supe es que viajó a Islandia, ¿no? Es muy interesante porque Assange logró como una especie de consenso, porque fue el primer periodista que fue detenido por lo que publica. Hasta entonces solamente se detenía a las fuentes y no a los periodistas. Todo esto ya es todo un tema, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre una fuente y un periodista cuando todos publicamos, ¿no? Ya es otra discusión. Pero bueno, ahí a la justicia le queda dos caminos. O deja de criminalizar a las fuentes o empieza a criminalizar a los periodistas. Y en este caso con Assange tomó el camino de criminalizar al periodista. Y entonces se armó un movimiento mundial que incluía a todos los organismos de derechos humanos del mundo, todos los organismos de libertad de expresión del mundo, todos los organismos de derechos civiles en todo el mundo y un montón de jefes de Estado y sindicatos y asociaciones profesionales. Todo el mundo salió a respaldarlo. Ahora, una vez que quedó libre, se armó un pequeño problema porque Assange lo apoya desde Elon Musk hasta Lula, por decirte, ¿no? O sea, esa me la perdí. ¿Cómo? ¿Por qué lo apoya? porque todos los libertarios, digamos, muy viva la libertad,
lo quieren a Assange en un punto, ¿viste? Toda la, digamos, la extrema derecha libertaria lo quiere, y del mismo modo la izquierda, por ejemplo, acá en la Argentina, todo el apoyo a Assange viene de los partidos de izquierda, nadie de la derecha lo apoya acá en la Argentina. Entonces se le armó como una especie de mezcla de distinta gente, que mientras él estaba preso estaban todos de acuerdo, y ahora que está libre es como... Es más, se especuló en un momento que Trump lo termine indultando, ¿no? Es que o eso, Biden, ¿no? No, Trump para mí fue el gran momento de Assange, que fue, ahí lo empecé a admirar yo realmente. El tipo, digamos, le hizo ganar la elección a Trump, la elección contra Hillary Clinton, se la hizo ganar él, porque él publicó los mails de Hillary Clinton. Assange le hizo ganar la elección a Trump, el Trump 1. El Trump 1, porque le hizo, o sea, él cuando publica todas las filtraciones del Partido Demócrata y de ella, lo que demuestra es que el Partido Demócrata hacía trampa a favor de Hillary y en contra de Bernie Sanders. Esto hace que una semana antes de la convención demócrata, que es el momento más importante mediáticamente, tuvo que renunciar toda la plana mayor del Partido Demócrata. Imagínate el escándalo, para que una semana antes de la convención, o sea, 2 semanas antes de las elecciones, tiene que renunciar todo el partido por corrupción. Eso lo logra Assange. Entonces ahí Trump tuitea, le dice, yo amo Wikileaks, ¿no? Y yo justo ahí lo voy a ver a la embajada, todavía estaba en la embajada. Trump en aquel momento candidato del Partido Republicano. Exacto, lo voy a ver a la embajada y le digo, bueno, brindemos. Trump dice, amo Wikileaks. I love Wikileaks. Entonces le digo, listo, ya ganaste, ya estás Todo libre. Esto está en el libro, ¿no? Sí, Todo esto está en el libro, lo pueden conseguir en el libro Filtraciones. Digo, ya está, ya te liberaron, ya está, falta que asumas Assange y quedas libre. Él estaba en Cana. Él estaba en la Londres, embajada de Ecuador en Londres, y Trump había ganado la elección y todavía no había asumido. Entonces lo voy a ver, le digo, ya está, ¿viste? Asume Trump y lo primero que va a hacer es arreglar con vos para indultarte, qué sé yo. Y él me miraba con cara y me decía, no, y ponía cara de que no va a pasar eso. Y yo no entendía por qué. Y bueno, a las 3 semanas, el tipo publica Vault 7, que es la mayor filtración en la historia de la CIA. Y ahí Trump, a las 3 semanas... ¿Quién la publica? Wikileaks. Él, a las 3 semanas de asumir Trump, le hace la mayor filtración en la historia de la CIA, y ahí Trump se vuelve completamente loco, y lo manda a matar y lo manda a secuestrar a Assange. Le pide al tipo de la CIA que le traiga planes para matarlo y para asesinarlo. O sea, que él lo único que tenía que hacer era no publicar esa filtración, y no se tenía que comer 8 años de cárcel de máxima seguridad, y todo lo que le pasó se lo podía haber evitado con solo no publicar esa filtración de la CIA. Y sin embargo los huevos de él le dijeron, yo tengo que publicar todo lo que tengo, y con sus virtudes y sus defectos publicó una enorme filtración que demostraba cómo la CIA espiaba a los propios estadounidenses a través de teléfonos inteligentes y a través de pantallas inteligentes, y esa filtración le costó su libertad. Bien, después Wikileaks desclasifica información sobre Guantánamo. Eso es antes, sí. Después desclasifica información también sobre la guerra de Irak. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán también. De ¿no? Afganistán también, sí. Y toda información muy precisa que si no fuera por Julian Assange no hubiese tomado nunca estado público. No, son partes militares y documentos diplomáticos del Departamento de Estado, exactamente, que el propio gobierno de Estados Unidos no tuvo otro remedio. Hablas con Assange, dijiste, soy el periodista que más habló con Assange. Acabas de decir eso, más o menos. O sí, como que más de los que publicamos, sí. Claramente. ¿Hablas con él regularmente? No, nadie habla con él ahora, ni siquiera sus asesores más cercanos. Para hablar con él tienen que hablar con Estela, que es su mujer, y ella filtra muchísimo. ¿Por qué? ¿En qué anda? Bueno, Assange? o sea, él se está recuperando de 12 años de prácticamente de tortura, ¿no? No sé cómo está su salud mental en este momento, y ya te digo, a esto se suma, yo creo que un problema con ¿a qué dirección va a tomar ahora? ¿Qué va a hacer él? Primero, no sé cuán condicionado está por Estados Unidos. Calculo que el juez dijo que no tiene ninguna deuda pendiente con el gobierno, pero andás a ver. ¿Él está viviendo dónde hoy? En Australia. En Australia. Hizo dos apariciones públicas desde que lo liberaron. Una fue en el funeral del Papa Francisco. Donde ¿Fue a verlo? Fue al funeral, agradecer que el Papa había intercedido por él, se reunió con Lula ahí, y después de ahí se fue a Cannes, a festival, que entregaron un premio a un documental sobre él, que le dieron la Palma de Oro, y esas fueron las 2 únicas apariciones que hizo en el último año y medio, 2, desde que lo liberaron. Entonces, no sé hasta qué punto él está bien, pero sobre todo
¿qué hacer ahora? ¿Para dónde va? Porque haga lo que haga, a una parte de la gente que lo apoyó se va a ofender o se va a enojar, ¿viste? Entonces, me parece que también está en esa disyuntiva. Estamos hablando con Santiago O'Donnell, pueden venir al canal de YouTube de la radio, Somos Radio, conversando con él, presentando su libro Filtraciones, Periodismo, Política y Servicio. Vamos a hablar del capítulo argentino y el capítulo, de alguna manera, Andis, que es el capítulo más contemporáneo, pero no quiero pasar por alto que también en el libro te ocupás, porque haces un poco de la recopilación, ¿no? de las diferentes filtraciones que hubo, el caso Snowden, ¿no? Sí, que era un hombre de la CIA, ¿no? Sí. que desclasificó, y la última información que yo tenía es que Snowden estaba exiliado en Rusia. Sí. ¿Es así? Es así. Contá un poco la historia de Snowden. Bueno, Snowden es el tipo, el primer... Mira, te cuento esto. Yo cuando le digo a Assange, le digo, una vez le pregunto, ¿qué me dirías de la Argentina? ¿Viste? ¿Qué le tendría que saber el argentino sobre lo que está pasando con el espionaje, qué sé yo? Y me dice, mira, lo más importante que tienen que darse cuenta es que todas las comunicaciones de Argentina van derecho a Estados Unidos, ¿viste? O sea, y yo no entendía eso, pero después me entendí. Yo te mando un WhatsApp ahora, Daniel, ese WhatsApp va a Estados Unidos y llega a tu celular. Yo contrato Netflix, va a Estados Unidos y vuelve a tu celular. Yo pongo un tweet, va a Estados Unidos y vuelve a tu celular, y Estados Unidos controla y maneja todo eso. Cuando me lo dijo Assange, yo no lo podía creer. Lo que hizo Snowden fue demostrar exactamente un año después todo lo que me había dicho Assange, cómo todas las comunicaciones del mundo y casi todas las transferencias financieras del mundo pasan por Estados Unidos, que las controla, las evalúa, salvo lo que es la pared china y los chinos, que tienen su propio problema, porque al estar aislados del mundo también hacen lo que quieren en China, pero después el resto, pero tiene el beneficio de que los norteamericanos no los espían, pero el resto del mundo pasa todo por ahí. Antes era sobre todo por cables submarinos que iban, viste que acá entraban por Claromecó, no sé, por alguna parte de la costa entraban las toninas. Las toninas. En cambio, ahora sobre todo es por satélite, pero los mismos tipos que antes iban abajo del agua e interceptaban las comunicaciones en los cables, como se demostró Snowden, ahora lo que hacen es hackear los satélites. O sea, lo que Snowden mostró, y es muy interesante porque él, a diferencia de Assange, que era un antisistema, que creía que el sistema estaba podrido. Snowden era un tipo de la CIA. Sí, pero Snowden es un patriota. Snowden cree que el sistema es bueno, que Estados Unidos es bueno y que hay mala gente que hace mal las cosas. O sea, que la democracia americana es bárbara. Ahora tenemos Snowden, ¿no? Claro. Esta es la foto de... En cambio, Assange decía, el sistema es una porquería. Estados Unidos es un imperio. ¿Cómo puede ser que Snowden terminó exiliado en Rusia? Bueno, porque los chinos no lo querían, básicamente. Porque él, digamos, todo lo que tiene que ver con filtraciones, a los chinos no les gusta nada. Encima él ¿Por qué? Porque el sistema chino es bastante, no sé cómo decirlo, totalitario, sentido, o sea, es todo muy planificado, muy desde el Estado, ¿viste? No les gusta la cosa del liberalismo o el individualismo. Por eso digo que lo de Assange te dispara para varios lados, ¿no? O sea, entonces los chinos, aparte a Snowden lo medio que lo apoyaron y lo ayudaron el movimiento independentista en Hong Kong, que no gozaba de ninguna simpatía de los chinos. Entonces los chinos, en cuanto pudieron, se lo sacaron de encima, medio con la anuencia de Estados Unidos. El tipo llega en avión a Rusia, iba destino a Venezuela o a Cuba a exiliarse, y ahí Estados Unidos le dijo, no puedes pasar por ningún país europeo, o sea, medio que lo aisló ahí. Y Snowden... Recuerdo que en un momento capturan o interceptan un avión claro, que el de tenía Evo Morales. El de Evo Morales, porque pensaban que iba ahí... Porque pensaban que Snowden Exacto. estaba viajando de Rusia con Evo Morales en el avión a Bolivia. Sí. ¿No? Y creo que lo interceptan en un camino. Lo interceptan en uno de estos países europeos, no me acuerdo cuál. Donde hizo una escala. Donde hizo una escala, le entraron, le revisaron el avión y no estaba Snowden. Pero digo, y ahí Snowden fue muy valiente. Ya te digo, es interesante, él, salvo una filtración sobre China que tuvo que hacer para salir de China, nunca filtró nada sobre ningún enemigo de Estados Unidos, porque él se sentía un gran patriota. O sea, él tenía millones y millones de documentos que no publicó, y solo publicaba sobre cómo Estados Unidos espiaba a los propios estadounidenses y cómo Estados Unidos espiaba a sus aliados, incluyendo Dilma Rousseff, Angela Merkel, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el cual
por ejemplo, él es muy crítico de Putin, aún estando exiliado y estando muy vulnerable, porque en ese momento también estaba Trump de presidente. El tipo criticó muchas veces a Putin, sobre todo, no sé si te acordás, ese grupo de rock, las Pussy Riot, que eran un grupo de rock... que hacían intervenciones. Sí, que hacían intervenciones que fueron muy, muy reprimidas y castigadas por el gobierno ruso. Y ahí Snowden mantuvo cierta independencia y ya te digo, era uno de los pocos tipos que se animaba a criticar a Putin estando en Rusia. Y ahí sigue en Rusia Snowden. Claro, después viene la guerra con Ucrania y ahí se acaba toda crítica, deja de hablar, nunca más critica a Rusia porque no puede, él tiene un Substack donde escribe algunas cositas en Estados Unidos, qué sé yo, pero se termina nacionalizando ruso, lo cual es una gran contradicción para el gran patriota estadounidense Snowden, ¿no? Y hoy en día tiene nacionalidad rusa y vive en Rusia, su mujer... Alguien podría pensar, siempre fue un doble agente, ¿no? Pero nos ponemos conspiranoicos. Sí, no podemos negar nada, pero yo creo que su actuación realmente ha sido muy... tanto pública como, inclusive Assange mismo me juró, me dice que Snowden se fue de China sin ningún documento. Y Snowden justamente su gran especialidad era cómo él estaba puesto en Hawái y me decía el abogado Snowden, nadie va a Hawái sino para espiar a China. O sea, su especialidad era cómo espiar a China. Y él en China, él dio un curso en la CIA sobre cómo transferir información dentro de China a la CIA. O sea, y cuando él se va de China, se va sin ningún documento a Rusia. Eso me lo dijo Assange así posta a posta y la verdad que nunca... ¿Hablan ellos, Snowden y Assange? Y son como Spinetta y Charlie, ¿viste? Se celan, ¿viste? Son los dos, se creen los dos. Son dos celebrities, son ¿no? Del espionaje. Son dos celebrities. Bueno, del espionaje, vos sabés que estoy muy en contra de eso, porque... ¿Sí? Porque yo creo que justamente el gran invento que se ha creado para... ¿Qué son? Para porque periodistas no son. Bueno, Assange, claro, para mí es el mejor periodista más importante de este siglo por lejos. Snowden no, Snowden es un tipo que le llevó información a unos periodistas, pero Assange, claramente lo que ha publicado Assange, nadie lo ha publicado. Y justamente el tema un poco que planteo mi libro, el primer tercio de mi libro es casi... el primer tercio de mi libro es prácticamente un ensayo donde cuento lo que aprendí en 40 años de periodismo y en 15 años de estudiar filtraciones, ¿no? O sea, cuento cómo... Y una de las cosas que cuento es justamente que hoy en día la información vale más que el oro, vale más que las armas, vale más que el territorio. Vos hoy en día tenés la mina de oro más grande del mundo, pero yo tengo acceso a tus cuentas bancarias, tengo acceso a tus delitos privados, tengo acceso a los movimientos de tu familia, yo tengo el poder sobre vos. Entonces lo más importante y lo más valioso hoy en día es el poder, ¿no? No es casualidad que Elon Musk o que todos, Jeff Bezos, todos tengan medios de comunicación, porque la información es lo que más vale hoy en día. Entonces, ¿cómo hacer para...? Entonces, la información, cuanto más circula, más democrática la sociedad. O sea, en vez de estar mirando cómo circula el dinero y los bienes, que es lo que generalmente miramos, y las personas, cómo circulan, si las personas circulan, si los bienes circulan, entonces hay democracia. Bueno, mucho más importante para una democracia es que circule la información. Entonces, ¿cómo las filtraciones, que son el mayor instrumento que hay para denunciar violaciones a los derechos humanos y para denunciar hechos de corrupción, como bien decís, el caso Andis, el caso Lago Escondido y muchos otros de los cuales podemos hablar. Te ocupás mucho el Lago Escondido, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que la información circule? Bueno, los que no quieren que circule la información, obviamente son las élites y los poderes, porque justamente la opacidad da poder. Tu capacidad de retener secretos y que nadie sepa tus secretos es lo que te da el poder en el mundo de hoy. Entonces, ¿cómo hace la gente para retener esa información y para que los secretos no circulen? Bueno, con las dos grandes mentiras. La primera es que la información se puede robar, y la información no se puede robar, es imposible robar información. Es como decir, vos te llamás Daniel y yo me enteré que vos te llamás Daniel, entonces vos te dejaste de llamar Daniel. No, yo me enteré de una información, no me la robé. La información se accede o no se accede, se sabe o no se sabe. Es como decía Assange, yo voy caminando por la calle con vos, te miro la hora de reojo, no te estoy robando la hora.
Es imposible robar una información. Una información, para que haya un robo, tiene que haber una sustracción. O sea, yo te robo una billetera, te robo un auto, pero no te puedo robar un dato. El sol sale a la mañana, eso no se puede robar. Entonces, perdón, con esto ya te termino. Entonces digo, la segunda gran mentira es esta en la que medio que caemos todos, que es decir, que publicar una información es un acto de espionaje. Por más que la información venga de un espía, publicar es un acto público, la misma palabra lo dice. Espiar es un acto entre privados. Dos personas se ponen de acuerdo y dicen vamos a robar algo o vamos a pinchar a alguien el teléfono y yo te lo doy a vos a cambio de guita. Es totalmente distinta al acto de publicar, que es un acto de cara a la sociedad, que es un acto de democracia. Entonces, confundir a esta gente que toda su vida, como Assange, se dedicó a publicar información, que nunca le vendió información a nadie, que nunca hizo ningún acto de espionaje, acusarlo y condenarlo de espía, es una gran travestía que justamente lo que hace es inhibir la circulación de información y hacer que haya menos democracia. Bueno, para ir cerrando, sobre el tema Andis, sí. ¿también te ocupás en mucho, el libro? Sí, me parece que Andis, y sobre todo, bueno, comparándolo con Lago Escondido, hay dos cosas de Andis que me parecen muy notables. Primero, o sea, te demuestra el poder y la penetración que tiene la filtración, que si yo vengo mañana y digo, tengo una fuente anónima que dice que están coimeando en el Andis, yo creo que me cree el 15%, el 20%, por ahí los que votaron a Cristina y nadie más. Ahora, si yo vengo y digo, acá está la voz del mejor amigo del presidente, que además es su abogado, que además es dueño de una agencia, que declara detalladamente cómo fue esto, y a esto le sumás que durante una semana el gobierno no dice nada, Spagnuolo no dice nada, y encima lo echan, que es prácticamente una confesión, y encima la frutilla del postre viene la ministra de Seguridad y dice, no, es una conspiración de la AFA con Venezuela y Rusia, sin dar una sola prueba, y después encima a los 2 meses, después de estar un mes entero en el juzgado diciendo que le violaron la intimidad y que se metieron en su vida privada, de repente pone un abogado mediático que dice, no, es todo mentira, era todo inteligencia artificial. Ya, entonces, hasta el propio votante de Milei te va a decir, sí, yo al Jabo lo banco, pero acá se mandaron una. Ya nadie puede dejar de creer que acá hubo coimas, o sea, y encima avanza la causa en tribunales, ¿no? Demás, o sea, claramente tiene un poder de penetración la filtración, porque ahí ya no importa lo que dice el periodista, lo que importa es el documento y la propia persona puede mirarlo y decidir qué importancia y qué validez le da. Yo creo que si hoy en día venían Woodward y Bernstein y te decía, tengo una fuente anónima que dice que garganta profunda, bla, 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 no le cree nadie. Hoy en día para que alguien te crea tenés que mostrar documentos, y me parece que ese es el gran poder y el gran encanto de la filtración, que a diferencia de la inteligencia artificial, que es el otro instrumento que está tan de moda, bueno, la filtración es verdad, la inteligencia artificial es mentira, y la mentira tiene patas cortas, la verdad tiene patas largas. Entonces, por eso medio que argumento en este libro que el último refugio de la verdad es justamente la filtración. Santiago, te agradecemos mucho que hayas venido acá con nosotros a presentar el libro. El libro hace pocas semanas que está publicado, ¿no? Sí, hace un par de semanas. ¿Cómo está caminando el libro? Bien, bárbaro. Me imagino tenés dificultades para presentarlo en los medios, ¿no? Sí, a algunos, ¿no? Les gusta más que otras. Hay algunos que no les da mucha pelota, como siempre ha pasado con mi carrera. Siempre vengo acá. Porque... No, el tema es impactante, ¿no? El tema importa, ¿no? Y yo creo que, aparte, para el verano, todas estas historias son muy divertidas. Hay un montón de historias, por ejemplo, los futboleros, hay un montón de información sobre acá FIFAgate. Bueno, más el Fútbol Leaks, viste que acá en la Argentina se tapó todo, las Olimpiadas, el Vaticano, pero sobre todo para tratar de entender cómo se maneja el poder en el mundo y cómo las filtraciones son las grandes bombas atómicas de esta era de la información, donde ya no se pelea más con soldados, sino que la gente se pelea con datos. Gracias, querido Santiago. Santiago O'Donnell, filtraciones, periodismo, política y servicios. Servicios es servicio de inteligencia, claramente. ¿Qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder?
recientemente publicado por Sudamericana, libro interesante para el verano. Para el verano está muy bien. Libro muy bien para comprarlo ahora y el verano, porque tiene todas las... Y para regalar a los amigos en Navidad, para avivarlos. Para los amigos, para regalar, tal cual, avivate, tal cual. Bueno, Santiago, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Dani. Gracias, profe. Gracias, Irina. Nos volvemos a ver en el día de mañana a las 10 de la mañana, aquí de Cuerpo Presente en AM 530 Somos Radio. Ya llega Feli Bonavita. Hasta mañana. Bye, bye. Chao, chao.